Capítulo 58. En lugar de recibir una carta de Darcy excusándose por no volver a Netherfield, como Elizabeth estaba casi segura de que ocurriría, el señor Bingley se presentó con su amigo en Longbourn pocos días después de la visita de Lady Catherine. Los dos caballeros llegaron temprano, y antes de que la señora Bennet tuviera tiempo de contarles que había visto a la tía del señor Darcy, algo que a Elizabeth le horrorizaba, Bingley, que deseaba estar a solas con Jane, propuso a todos dar un paseo, y así lo acordaron. La señora Bennet no tenía costumbre de andar, y Mary nunca disponía de tiempo para hacerlo, pero los demás salieron en grupo. Bingley y Jane, sin embargo, no tardaron en quedarse atrás mientras Elizabeth, Kitty y Darcy continuaban juntos. Apenas hablaban. A Kitty le asustaba demasiado el señor Darcy para decir algo. Elizabeth debía tomar una decisión desesperada, y es posible que él estuviera en las mismas. Se encaminaron hacia casa de los Lucas, porque Kitty quería visitar a Mary, y como Elizabeth no creyó necesario acompañarla cuando su hermana se alejó, tuvo la audacia de seguir sola con Darcy. Era el momento de llevar a cabo lo que tenía en mente, y sintiendo que su valor no había mermado, le dijo de inmediato: Señor Darcy, soy una criatura muy egoísta, y a fin de apaciguar mis sentimientos, no tengo en cuenta lo mucho que podría herir los suyos. No puedo continuar sin darle las gracias por la bondad sin igual que ha tenido con mi pobre hermana. Desde que me enteré, no he visto el momento de decirle lo agradecida que me siento. Si mi familia lo supiera, no sería únicamente yo quien le expresaría mi gratitud. Lamento muchísimo, respondió Darcy, en un tono de sorpresa y emoción, que le hayan informado de algo que erróneamente interpretado podría haberla sumido en el desasosiego. No creí que la señora Gardiner fuera tan indiscreta. No debe culpar a mi tía. El atolondramiento de Lidia fue lo que me puso al tanto de su intervención en el asunto. Y como es natural, no descansé hasta saber todos los detalles. Permítame agradecerle una y mil veces, en nombre de toda mi familia, la generosa compasión que le llevó a tomarse tantas molestias y pasar tantos sinsabores para encontrar a Wickham y a mi hermana. Si ha de agradecérmelo, replicó él, que sea solo en su propio nombre. No ocultaré que el deseo de hacerla feliz fortaleció las demás razones que me movieron a hacerlo. Pero su familia no me debe nada. Por mucho que la respete, creo que solo pensé en usted. Elizabeth estaba demasiado turbada para abrir la boca. Al cabo de una breve pausa, su acompañante añadió: Usted es demasiado generosa para jugar con mis sentimientos. Si los suyos siguen siendo los mismos del pasado abril, dígamelo enseguida. Mi afecto y mis deseos no han cambiado, pero una palabra suya me silenciará para siempre. Elizabeth, comprendiendo que el joven estaba en vilo, se obligó a responder, e inmediatamente, aunque sin la fluidez deseable, le dio a entender que sus sentimientos habían experimentado un cambio tan sustancial desde la primavera pasada, que no podía sino recibir con gratitud y gozo su declaración. La dicha que sintió el señor Darcy ante su respuesta fue de una intensidad que probablemente no había conocido hasta entonces, y se expresó con la vehemencia y el ardor de un hombre locamente enamorado. Si Elizabeth hubiera podido mirarle a los ojos, habría visto cómo le favorecía la expresión de felicidad que iluminaba su rostro. Pero, aunque incapaz de mirarle, podía escucharle, y el señor Darcy habló de unos sentimientos que, al ensalzar lo que ella significaba para él, aumentaron para Elizabeth el valor de su afecto. Siguieron andando, sin saber hacia dónde. Había demasiado que pensar y sentir y decir para poder prestar atención a otras cosas. Elizabeth no tardó en saber que los dos estaban en deuda con Lady Catherine, quien al pasar por Londres, camino de Kent, había visitado a su sobrino para informarle de su viaje a Longbourn, así como del contenido de su conversación con Elizabeth. Hizo hincapié en cada una de las expresiones de la joven que, según la gran dama, probaban sobradamente su perversidad y su descaro, convencida de que su relato le ayudaría a conseguir de su sobrino la promesa que no había logrado arrancar a Elizabeth. Pero, por desgracia para Lady Catherine, su efecto había sido exactamente el contrario. Me hizo concebir unas esperanzas, dijo él, que antes no me había atrevido a albergar. Te conocía lo suficiente para saber que, si hubieras estado absoluta, irrevocablemente decidida en mi contra, se lo habrías dicho a mi tía sin ambajes. Elizabeth se ruborizó y rió al responder: Sí, conoces lo bastante mi franqueza para creerme capaz de eso. Después de haberte insultado del modo más abominable, no tendría el menor escrúpulo en decir cosas horribles de ti delante de tus parientes. ¿Acaso me dijiste algo que yo no mereciera?
porque, aunque tus acusaciones carecían de fundamento y descansaban sobre premisas falsas, mi forma de actuar contigo en aquel entonces merecía la más severa de las reprobaciones. Fue imperdonable. No puedo recordarlo sin avergonzarme. No vamos a discutir quién es más culpable por lo de aquella tarde, exclamó Elizabeth. Si lo examinamos con detenimiento, el comportamiento de los dos dejó bastante que desear, pero creo que los dos hemos mejorado mucho en cortesía. No puedo reconciliarme conmigo tan fácilmente. El recuerdo de lo que entonces dije, de mi proceder, de mis modales, de mis expresiones durante toda nuestra conversación, me resulta ahora y desde hace meses terriblemente doloroso. Tu reprobación, tan certera, jamás la olvidaré. Si se hubiera comportado usted de una manera más caballerosa, me dijiste. No sabes, difícilmente podrás imaginar lo mucho que me han atormentado esas palabras. Aunque hubo de pasar cierto tiempo, lo admito, para que reconociera hasta qué punto me las merecía. No esperaba en absoluto que te causaran esa impresión. No tenía la menor idea de que fueras a tomártelas tan a pecho. Te creo, y pensaste que carecía de sentimientos nobles, estoy seguro. Nunca olvidaré cómo cambió tu expresión cuando me dijiste que no podía pedirte el matrimonio de ningún modo que te impulsara a aceptarme. Vamos, no repitas mis palabras. Esos recuerdos no nos harán ningún bien. Te aseguro que llevo mucho tiempo sinceramente avergonzada de lo que dije. Darcy habló de la carta que le había escrito. Me gustaría saber si mejoró la opinión que tenías de mí. Al leerla, ¿diste algún crédito a su contenido? Elizabeth le explicó la impresión que le había producido y cómo sus prejuicios se habían ido esfumando gradualmente. Sabía, dijo él, que lo que escribí en aquella carta iba a hacerte doloroso, pero era necesario. Espero que la hayas roto. Había una parte en ella, sobre todo al comienzo, que me aterraría que volvieras a leer. Recuerdo algunas expresiones que podrían haber hecho que me odiaras, y con justicia. Quemaré la carta, no lo dudes, si es imprescindible para que yo siga sintiendo lo que siento. Pero, aunque los dos tenemos razones para pensar que mis opiniones no son inalterables, tampoco son, espero, tan volubles como supones. Cuando escribí esa carta, respondió el señor Darcy, creí hacerlo con la mayor calma y frialdad, pero no tardé en convencerme de que lo había hecho con el ánimo sumido en una atroz amargura. Es posible que empezara siendo amarga, pero no terminó del mismo modo. La despedida era la bondad misma. Pero no pienses más en esa carta. Los sentimientos de quien la escribió y de quien la recibió son ahora tan completamente diferentes de los de entonces, que debemos olvidar todas las circunstancias desagradables relacionadas con ella. Tendrás que aprender un poco de mi filosofía. Piensa solo en el pasado, cuando su recuerdo te sea placentero. No necesitas ninguna filosofía. Tus recuerdos tienen que estar tan libres de reproches que el contento que nazca de ellos no sea propio de la filosofía, sino de algo mucho mejor, de la inocencia. Pero a mí eso no me vale. En mi caso habría recuerdos dolorosos que no puedo, que no debo evitar. He sido un egoísta toda mi vida, pero solo en la práctica, no en los principios. De niño me enseñaron lo que está bien, pero no me enseñaron a corregir mi temperamento. Me inculcaron buenos principios, pero se me permitió seguirlos con orgullo y engreimiento. Por desgracia, fui el único varón, y pasaron muchos años antes de que naciera mi hermana, y fui mimado por mis padres, que aunque buenos, sobre todo mi padre, que era todo afabilidad y benevolencia, permitieron, fomentaron y casi me enseñaron a ser egoísta y dominante, a no preocuparme por nadie más allá del círculo de mi propia familia, a pensar mal de todo el mundo, a menospreciar cuando menos el juicio y los valores de los demás cuando se comparaban con los míos. Así fui de los 8 a los 28 años, y así habría seguido siendo de no haberte conocido, mi maravillosa y querida Elizabeth. Te debo tanto. Me diste una lección, muy dura al principio, pero enormemente provechosa luego. Recibí una cura de humildad. Me acerqué a ti sin albergar ninguna duda sobre cuál iba a ser tu respuesta. Y tú me mostraste cuán insuficientes eran mis méritos para agradar a una mujer que merecía el mejor de los tratos. ¿Tan convencido estabas de que te aceptaría? Ya lo creo, pensarás que soy un vanidoso. Creí que estabas deseando, esperando mi declaración. Mi actitud debió de inducirte a error, pero no intencionalmente, te lo aseguro. Nunca pretendí engañarte, pero mi temperamento a menudo me juega malas pasadas. ¿Cuánto debiste de odiarme después de aquella tarde? ¿Odiarte? Quizás estuve furioso al principio, pero mi furia pronto empezó a aplacarse. Casi no me atrevo a preguntarte qué pensaste de mí cuando nos encontramos en Pemberley. ¿Me censuraste por haber ido? En absoluto. No sentí más que sorpresa.
Tu sorpresa no pudo ser mayor que la mía al advertir que me habías visto. Mi cabeza me decía que no merecía ninguna atención especial, y confieso que no esperaba recibir más de lo que merecía. Mi propósito entonces, respondió Darcy, fue hacerte saber con todas las muestras de cortesía que estaban en mi mano, que no era tan mezquino como para guardar rencor por el pasado, y que esperaba lograr tu perdón y hacer que mejorara tu opinión de mí al dejar bien claro que tus reproches no habían sido en vano. ¿En qué momento afloró en mí otro deseo? No sabría decirlo, pero creo que media hora después de haberte visto. El señor Darcy entonces le contó el placer que había sentido Georgiana al conocerla, y su desilusión ante la súbita interrupción de su amistad. Y eso le llevó a hablar de la causa de semejante contratiempo, y permitió saber a Elizabeth que la decisión de abandonar Derbyshire para emprender la búsqueda de Lidia la había tomado el señor Darcy antes de salir de la posada, y que su gravedad y ensimismamiento no se debían a otro afán que planear el modo en que tal búsqueda debía materializarse. Elizabeth volvió a expresarle su gratitud, pero el asunto era demasiado doloroso para que se detuvieran mucho en él. Después de andar con parsimonia varios kilómetros y demasiado absortos para prestar atención a lo que les rodeaba, cayeron finalmente en la cuenta, al mirar sus relojes, de que era hora de volver a casa. ¿Qué será de Bingley y de Jane? Pregunta que les llevó a hablar de ellos. Darcy estaba encantado de su compromiso matrimonial, del que su amigo le había dado la primicia. Tengo que preguntarte si te sorprendió, dijo Elizabeth. En absoluto. Cuando me fui, presentía que estaba a punto de hacerse realidad, lo que equivale a decir que habías dado a Bingley tu consentimiento. Eso supuse. Y aunque él protestó ante el vocablo consentimiento, Elizabeth supo que no erraba mucho al aventurar cómo había sido. El día antes de mi salida para Londres, dijo él, le hice a Bingley una confesión que creo que tendría que haberle hecho mucho tiempo antes. Le conté todo lo acontecido para que mi anterior intervención en sus asuntos resultara ahora absurda e impertinente. Se quedó muy sorprendido. Jamás había tenido la menor sospecha. Le conté, además, que creía que me había equivocado al suponer, como había hecho, que Jane no sentía ningún interés por él. Y como vi claramente que ella le seguía inspirando el mismo afecto, tuve la seguridad de que serían muy felices. Elizabeth no pudo evitar sonreír ante la facilidad con que Darcy había encausado a su amigo. Cuando le dijiste a Bingley que mi hermana lo amaba, ¿era por algo que habías observado tú mismo? Dijo ella, o simplemente por mi comentario de la primavera pasada. Por lo primero, había observado detenidamente a tu hermana durante mis dos últimas visitas, y no me cabía duda de lo que sentía por Bingley. Y supongo que tu certeza convenció enseguida a tu amigo. En efecto, Bingley es de una humildad sin asomo de afectación. Su modestia le impidió fiarse de su propio juicio en un asunto tan delicado, pero su confianza en el mío facilitó mucho las cosas. Me sentí obligado a confesarle algo que, durante un tiempo, y no sin razón, consideró ofensivo. No podía permitirme ocultarle que tu hermana Jane había pasado 3 meses en Londres el invierno pasado, y que yo lo sabía, pero se lo había ocultado a propósito. Eso le enfureció, pero su ira, estoy seguro, duró lo que tardaron en despejarse todas las dudas sobre los sentimientos de tu hermana, y me ha perdonado de todo corazón. Elizabeth sintió el vivo deseo de comentar que el señor Bingley era el más encantador de los amigos. Se dejaba guiar tan fácilmente que no tenía precio, pero se contuvo. Recordó que Darcy aún tenía que aprender a aceptar que se hicieran bromas a su costa, y le pareció que empezar a hacerlo en aquel momento era demasiado prematuro. Imaginando de antemano la felicidad de Bingley, que por supuesto sería inferior a la suya, Darcy siguió hablando con Elizabeth hasta que llegaron a la casa. Una vez en el vestíbulo, los dos jóvenes se despidieron.